Al importar archivos, lo que estamos haciendo es traer a nuestro proyecto todos los elementos que utilizaremos en las composiciones. Podemos importar archivos tantas veces como sea necesario y sea cual sea el estado en el que se encuentre nuestro trabajo. Hemos de saber además que al importar lo que estamos haciendo es crear accesos directos a los archivos originales, no generamos copias dentro del programa. Tal y como dijimos al principio de esta unidad 3, si moviésemos el material importado a una ubicación distinta de donde lo cogimos o lo renombrásemos, After Effects perdería ese enlace o vínculo con el archivo original. Si esto pasase, en la ventana de proyectos el archivo aparecería en letra cursiva. Podemos recuperarlo dándole de nuevo la ruta a seguir, haciendo doble clic sobre el archivo y buscándolo en nuestra ubicación. Vamos a ver a continuación distintos métodos de importación. Como ya sabéis, After Effects tiene varias formas de acceder a las mismas herramientas. Una de las maneras de acudir a esa importación de archivos será a través del menú superior, pulsando Archivo, la opción Importar, y veis cómo aparecen varias opciones en el desplegable. Nosotros nos basaremos en este curso en las dos primeras opciones, en Archivo y en importar varios archivos. Si en vez del menú general utilizamos el menú contextual de la ventana de proyecto, deberemos acudir a una zona vacía, pulsar con el botón derecho y entonces veremos una ventana que nos ofrece las mismas posibilidades de importación que veíamos a través del menú general. Otra de las formas es hacer doble clic sobre la ventana de proyecto y automáticamente se abrirá una ventana flotante que nos permitirá elegir el archivo o archivos a importar. Además de utilizar estas distintas opciones para importar material, también podéis acudir a Adobe Bridge. Vamos a centrar ahora nuestra atención en la importación de imágenes fijas, de secuencias de imágenes, de archivos que provengan de programas como pueden ser Photoshop o Illustrator y la importación de vídeos. Si hablamos de importación de imágenes fijas y queremos utilizar imágenes estáticas en nuestro proyecto, hay que adaptar las características de esas imágenes según el tipo de trabajo que vayamos a realizar y la salida que le vayamos a dar a ese material. Podéis echar un vistazo a estos consejos previos en el material teórico que tenéis disponible en la plataforma correspondiente a esta unidad temática 3. Si ya tenemos todas estas consideraciones claras y queremos importar nuestro material de archivo, una vez hemos elegido cualquiera de los métodos de importación, nos encontraremos con una ventana flotante. Si prestamos atención a la zona que se encuentra abajo del explorador, podemos observar que hay varias opciones que se activan. Podemos, por ejemplo, filtrar la visualización de esta ventana según el tipo de archivo que queramos ver. Vemos que hay una opción que habilita todos los archivos aceptables e incluso aparece un listado con multitud de formatos compatibles con After Effects. Y justo debajo encontramos la opción de importar secuencias de imágenes. Esta opción podemos activarla si disponemos de una secuencia de imágenes fijas que tiene que cumplir una serie de normas, como por ejemplo que tengan la misma extensión todas, que estén dentro de una carpeta y que utilicen un mismo patrón numérico o alfabético en su nombre de archivo. Por ejemplo, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, así sucesivamente y con una misma extensión. En este caso podría ser TGA. La forma de importar es muy sencilla. Debemos seleccionar solo el primer archivo, la primera imagen de la secuencia y activar la opción secuencia de imágenes. De esta forma, la importación de secuencia de imágenes fijas dará como resultado un solo archivo en la ventana de proyecto donde cada imagen se corresponderá con un fotograma. Esta opción es útil, por ejemplo, cuando hemos creado una animación en un programa como pueda ser 3D Max o incluso el propio After Effects y en vez de exportar un archivo como una película, es decir, como una animación completa, lo hacemos con una secuencia de TGAs, de manera que cada uno de los fotogramas que conforma esa animación se corresponderá con una imagen estática. Otra opción muy interesante es, sobre todo para aquellos que trabajéis con Adobe Photoshop o con archivos vectoriales procedentes de Illustrator, por ejemplo, también podemos importar esos archivos dentro de After Effects y trabajar con ellos respetando sus capas, sus características, como pueden ser máscaras, guías de recorte, etc. Cuando trabajamos con todos estos programas a la vez es muy importante que seamos muy organizados. Hay por tanto que tener presente en todo momento que un mismo archivo está siendo compartido por más de un programa a la vez. Al seleccionar un archivo procedente de Photoshop o procedente de Illustrator, es decir, con una extensión PSD o con una extensión AI para la importación, nos encontramos con un cuadro de diálogo que nos permite elegir entre varias opciones. La opción que elijamos determinará la forma en la que todas esas capas y todas esas máscaras o características que tenían de origen
se conserven en After Effects y la forma también en la que se vayan a importar. Si elegimos la primera opción, la opción material de archivo, se nos activan debajo otras dos posibilidades de elección en opciones de capa. Al elegir capas fusionadas, todas las capas se fusionan y se convierten en un solo archivo. Si por el contrario activamos la opción elegir capa, podemos encontrar en el desplegable todas las capas que formaban parte de ese archivo original y elegir cuál queremos importar. Además, una tercera opción nos permite mantener los estilos de capa del archivo original o por el contrario ignorarlos. En cuanto a las dimensiones del material de archivo que importemos, nos permite elegir entre mantener el tamaño de la capa o darle al archivo la totalidad del documento. Si en vez de material de archivo seleccionamos la opción composición, cada capa del archivo original se convierte en una capa separada dentro de una nueva composición. El tamaño de cada capa modificará sus dimensiones para ajustarlas al tamaño de la nueva composición. Y existe también una tercera opción llamada composición / conservar tamaños de capa, que hará lo que la opción anterior, es decir, importar de forma individual cada una de esas capas dentro de una composición. Lo que ocurre es que en este caso cada capa mantendrá sus dimensiones originales. Para mí, desde luego, es la opción más interesante. Puede parecer algo complejo, sin embargo, probad a importar el material eligiendo cada una de estas posibilidades y veréis cuáles son las diferencias. Os estaréis preguntando qué pasa con la importación de archivos de vídeo, que es quizá la que más nos interesa en este caso, porque es la más interesante a la hora de aplicar efectos, animaciones, etc. Pues bien, el proceso de importar un vídeo es exactamente el mismo que si quisiéramos importar cualquier otro archivo. After Effects soporta la mayoría de formatos de vídeo del mercado, independientemente de si poseen definición estándar o alta resolución, en sus versiones entrelazadas y progresivas. Así que echar un vistazo al desplegable que encontráis en la ventana flotante de importación y veréis en él la cantidad de archivos con los que After Effects es capaz de trabajar.